De la investigación de la NTSB, Tom Hauter presiente ya que la búsqueda de pistas será larga y costosa. Cuando llegamos al lugar del impacto no había avión por ninguna parte. Solo quedaban fragmentos, piezas del avión, pero nada que pudiera reconocerse a simple vista como un avión. Con la ayuda de los testigos oculares, la información del registrador de datos de vuelo y las cajas negras, los investigadores enseguida descubren escalofriantes similitudes entre el 427 y el caso sin resolver del 585 de la United. De hecho, parecían escenas reflejas. En la maniobra de aproximación final, el United 585 se gira hacia la derecha, mientras que el US Air 427 se giró hacia la izquierda. A ambas tripulaciones les cogió por sorpresa, y después de unos segundos aterradores, las dos aeronaves se habían estrellado en picado contra el suelo. Ciertamente todo el equipo tenía en mente el accidente anterior del 585 de la United en Colorado Springs, pero tratábamos de mantenerlo aislado para poder estudiar el nuevo caso en función de los hechos estrictos que se nos presentaban. A medida que avanza la investigación, la lista de similitudes crece. Los motores del 427 también estaban encendidos y funcionando en el momento del impacto. Sin embargo, entre tanta similitud, destacaba una relevante diferencia. Al contrario que en el caso del 585, en el del 427 de la US Air las condiciones climatológicas eran de lo más favorables. Señores pasajeros, estaremos en tierra en unos 10 minutos. El cielo está soleado y hay algo de niebla. Por la información del registrador de datos de vuelo, la nave se estaba aproximando a Pittsburgh. La noche era tranquila y no había turbulencias. Los pilotos estaban relajados y hablaban sobre el aterrizaje. Asistentes de vuelo, por favor, prepárense para aterrizar. Comprueben que tienen los cinturones bien abrochados. Gracias. Como hiciera en el caso del 585, Greg Phillips volvió a encabezar la investigación relacionada con los aspectos mecánicos del accidente. Casi inmediatamente hace un revelador descubrimiento. Milagrosamente, la mayor parte de la cola y del timón de cola del 427 de la US Air parecen intactas. Los dispositivos hidráulicos del interior de la cola tampoco han sufrido muchos daños. Phillips y Hauter disponen las partes para enviarlas al fabricante, Parker Hannifin, para realizarles las pruebas pertinentes lo antes posible. Necesitan respuestas. Entre tanto, aumenta rápidamente la presión sobre la NTSB para resolver el caso. No solo las circunstancias de los accidentes del 585 y del 427 son espeluznantemente similares, sino que ambos aviones son del mismo tipo, Boeing 737. Aparte de las dudas graves que surgen acerca de la seguridad de los aviones, también están en riesgo miles de millones de dólares y quizá el destino de la propia industria de la aviación civil. Como investigadores no es aceptable el hecho de tener dos accidentes de 737 sin resolver. El avión es un medio de locomoción demasiado utilizado y transporta a demasiadas personas como para poder aceptar un no resuelto como respuesta. El del 427 era un accidente sin causa determinada. No habíamos encontrado el motivo. Si se producía un tercer accidente con un 737 en circunstancias parecidas, era posible que la flota de 737 tuviera que retirarse por completo. Cuidado con eso. La investigación del accidente del 427 seguramente sea la más relevante de la historia de la NTSB, pero no fue nada fácil. Las respuestas estaban aún a años de distancia. En el breve espacio de 3 años, 2 Boeing 737 se habían estrellado en Estados Unidos sin dejar supervivientes. Aeropuerto a la vista, United 585. En ambos casos, los aviones estaban a unos minutos de aterrizar. Asistentes de vuelo, por favor, prepárense para aterrizar. Y en ambos casos, los aviones se encontraban en plena potencia, pero los pilotos no habían sido capaces de controlarlos. ¡Sube, sube! En el accidente del vuelo 585, los investigadores de la NTSB no habían logrado dar con la causa. Ahora buscaban las posibles pistas que pudiera ofrecerles un segundo accidente, el del vuelo 427 de la US Air. Como investigador jefe nunca quise ser indulgente conmigo mismo y permitir que la investigación quedara sin resolver. Seguiríamos en nuestro empeño, nunca detendríamos la búsqueda. Mientras tuviésemos dónde buscar, seguiríamos investigando.
Si pretendían encontrar al asesino, la NTSB no podía permitirse descartar ninguna posibilidad. Desde la hipótesis del choque con pájaros planteada con el 427 hasta teorías aún mucho más extrañas, por no decir psicodélicas. Se plantearon la interferencia electromagnética, recibieron llamadas de gente que decía que podía tratarse de rayos letales rusos, consideraron todas las hipótesis. Hubo un par de testigos que afirmaron haber visto al avión descender repentinamente y planear antes de estallar, pero no los tuvimos en cuenta. Pero la principal sospechosa de la investigación era la servoválvula alterna, parte de la unidad de control de potencia que acciona el timón de cola del 737 y de la que también se sospechaba en el accidente del United 585. La válvula estaba fabricada por Parker Hannifin. En su laboratorio en California, los investigadores analizaron la principal cavidad de la unidad de control de potencia de vuelo de la US Air. Como en el primer accidente, también encontraron diminutas briznas de metal flotando en el líquido hidráulico, pero una vez más, Parker y Boeing explicaron su argumento. Los filtros diseñados para evitar que cualquier resto o residuo interfiriera con los delicados deslizamientos metálicos habían realizado su función. El investigador Greg Phillips quiere estar seguro del todo. Si las briznas habían bloqueado los deslizamientos, tendría que haber quedado alguna marca en el lugar en que habían friccionado con el metal. Pero Phillips no encontró ninguna. Otra vez. Vale. Phillips pidió a los técnicos todas las pruebas que se le ocurrieron para la servoválvula del vuelo 427 en su intento por encontrar cuál era el fallo. Si lograba encontrar alguno, quizá podría explicar por qué 2 aviones se habían caído del cielo. Pero la búsqueda resultó infructuosa. La unidad pasó todas las pruebas de funcionamiento. No había ningún indicio de que hubiera fallado porque funcionaba dentro de los parámetros supuestos. Una vez más, los investigadores se ven obligados a girar el foco hacia los pilotos. Por los datos aportados por el registrador de información de vuelo, los investigadores sabían que el timón de cola de los aviones había girado bruscamente hacia un lado, lo que se conoce como timón de cola a tope. Definitivamente nos concentramos en el timón de cola, en el giro a tope del timón de cola, un movimiento completo durante unos 20 segundos. Pudo haber sido causado por un fallo técnico, algo desconocido, o por un fallo del piloto. El primer oficial, Chuck Emmett, que volaba en el 427, pisó fuerte el pedal del timón de cola y lo mantuvo pisado mientras el avión impactaba contra la tierra. Eso suscitaba una peliaguda duda. ¿Acaso estaba intentando estrellar voluntariamente el avión? Atendiendo a los hechos y por mi propia experiencia como piloto, esa no parecía una hipótesis muy probable. ¿Qué narices pasa? El especialista en comportamiento humano Malcolm Brenner escucha atentamente la grabación de las cajas negras en busca de alguna prueba. ¿Pero qué? ¡No! ¡Dios mío! Los micrófonos los tienes pegados a la boca y se oye igual que se oiría en persona, o incluso mejor porque se oye la respiración también. Veo el chorro del reactor. Uf. Las grabaciones de la cabina indican que el 427 empieza a tener problemas en el momento en que atraviesa la estela del 727 de Delta Airlines, que ha pasado justo antes que ellos. A ambos pilotos les llamaba la atención el chorro. Veo el chorro del reactor. El primer oficial se interrumpe al final de la frase "veo el chorro del reactor" con un "uf". Algo tuvo que pasar entonces, porque el capitán dice: Había sido un vuelo muy tranquilo, pero se produjo un bote repentino que no habían previsto. Entonces es cuando los pilotos toman inmediatamente los mandos y accionan el timón de cola. La grabación de la cabina registra incluso el sonido del golpazo de la turbulencia provocada por el chorro del avión anterior cuando el 427 la atraviesa. Al toparse con la turbulencia, Brenner oye algo raro. El primer oficial Emmett empieza a resoplar. Esos gruñidos no son normales. Los mandos están diseñados para que los pilotos no tengan que hacer fuerza ni gruñir, así que cuando un piloto resopla es una señal de emergencia.
Comparando los datos de la grabadora del avión con las voces de la tripulación, Brenner confirma que los gruñidos de Emmett comienzan una fracción de segundo después de que pisara a fondo el pedal del timón de cola y 3 o 4 segundos después de atravesar la turbulencia de la estela del avión anterior. ¿Qué pasa? ¡Socorro! En sí misma la grabación de las cajas negras aclara muy poco, pero parece evidente que la tripulación no trató de estrellar el avión. Algo pasó que los cogió por sorpresa.